Hola, estamos transmitiendo en directo en este día en el que una vez más recordamos a todas las personas que no pueden celebrar porque quizás sienten que no es el momento, porque están trabajando, porque no han podido sumarse a la familia para estar acompañados. Y en un día tan especial a mí me va a acompañar mi hija mayor, Arampar, para hacer un directo. Cuando se sume, aquí estaré para que me acompañe en algo. Ah, aquí está, Aranzazu. Aquí. En una idea que para mí, ya sabéis, es muy chula, que es unir cuando vemos una película, una serie, un libro, siempre unir. Y ocurre, hola Aran, ya voy contigo. Lo que Aquí tengo. ocurre, mira, sincronizadas. Total. Lo que ocurre en esa pantalla, primero, que nos puede impactar y segundo, que nos puede enseñar o que está manifestando la serie, la película, para, para ver desde la descodificación biológica o desde las terapias integrativas qué información nos están regalando. Os cuento que hace 2 o 3 días, ahora charlando así, en un ciber encuentro familiar, nos dijo, hoy habéis visto esta, ¿no? Y justo Ale, otra amiga, me había dicho hacía unos días lo mismo, ¿has visto Unorthodox, poco ortodoxo? Y yo, no he podido, no he podido verla, pero entonces esa noche nos hicimos Un una maratón. seguidilla de capítulos para... Y dije, sí, realmente tiene mogollón de cosas para poder charlar, así como separar, desmenuzar y encontrar esa info tan apreciada que es la esencia de la vida en diferentes personas. Y por eso le dije, Ara, ¿me acompañas en un directo? Y Dije es la sí. primera vez que estamos madre e hija aquí charlando con todos vosotros que os vais uniendo desde diferentes lugares. Ujú. Sí. Y os agradecemos que estéis aquí. Ahora, ¿nos cuentas un poquito, primero así, para el que no ha visto? Sí, a ver, voy a hacer spoiler total, o sea, Sí, tanto para el que no lo ha visto como para el que lo ha visto, para que nos ayude también luego en la reflexión, que como muy bien decías, esta serie da para muchísimo, para profundizar mucho, reflexionar mucho. Básicamente, Unorthodox es una miniserie de Netflix que está basada en la vida real de Deborah Feldman. Ella es la autora, lo voy a intentar decir bien, de Unorthodox, The Scandalous Rejections of My Hasidic Roots. Es un libro que hoy en día no está en castellano, pero yo creo que después de esta serie lo van a traducir seguro. Y valdrá mucho la pena leérselo porque la miniserie Unorthodox está basada, todo lo que son los flashbacks y el pasado, en la vida real, pero el presente cambia un poco la historia. El mensaje es el mismo, pero la vida real de Débora fue otra. Entonces yo creo que será también interesante analizarlo. Para hacernos una idea de lo que es la serie en sí, tenemos que empezar con que Esther Shapiro, la protagonista, es una joven de 19 años que vive en una comunidad Satmar, que es bueno, es una dinastía jasídica de judíos ultraortodoxos que provinieron de Hungría después de la Segunda Guerra Mundial y que viven en Williamsburg, en New York, desde ese periodo y que han preservado y han intentado mantener todas las tradiciones, la cultura, incluso la lengua, que ellos hablan yiddish, que es como una especie de alemán. Yo lo que he leído ponía que era alemán medieval. Yo sé muy poco de alemán, pero es cierto que muchas de las frases y del lenguaje que utilizan se parecen muchísimo. Y es muy interesante de ver la serie porque ha sido muy fiel
a lo que es la cultura yiddish, incluso los personajes hablan en yiddish, que es algo que a mí me llamó mucho la atención. Han cuidado detalles hasta incluso para la vestimenta. Hay una escena, no sé si a ti te impactó mucho, la de la boda, a mí me Sí. pareció fascinante. Eh, la boda incluso la han retratado todo, o sea, la ceremonia, el ritual, cómo visten. Toda la preparación previa, el Exacto, baño de la chica, todo, todo, todo. todo Para que nos vayamos metiendo en esa historia y en esas tradiciones y en esa cultura que yo desconocía. Ha sido a través de ver la serie que he empezado a buscar e investigar porque no sabía nada de ellos. Incluso lo que es un ERUP, que es el cableado este que está junto al cableado eléctrico en la ciudad y que separa bueno, lo que permite los límites para que se puedan mover en sábado. No tenía ni idea de lo que era. Y es una serie que te invita a investigar más allá de la reflexión para conocer qué es este mundo. Pero creo que hay un punto muy importante de la serie y es cómo refleja la atmósfera represiva a la mujer. Porque esa cultura que estamos viendo reflejada en la mujer, propiamente dicho, lo que tienen ellas es que, por ejemplo, no pueden ni estudiar, ni leer, ni escuchar música si no tienen el permiso del esposo. Cuando se han casado tienen que raparse la cabeza y usar pelucas o pañuelos para poder estar en público. Y la función que tienen es la de tener hijos. Creo hay una frase muy, muy bonita o muy impactante básicamente cuando ella dice que claro, que ellos están ahí para recuperar las vidas que perdieron. Y ese es los como 6 millones de vidas que se han perdido, dice. exactamente. Y cómo viven la comunidad, el objetivo es el tener hijos. No existe la persona como individuo ni más allá de la necesidad de traer hijos para salvar ese dolor que quedó. Y concretamente la serie va de Esther Shapiro o Esti, que la llaman así, cuando decide huir a Berlín a los 19 años después de un año de un matrimonio muy complicado en el cual incluso la familia paterna, o sea, del esposo, Política. invade constantemente lo que es la relación. Yo creo que es como que no existe la relación, es la unión de dos personas para tener hijos, pero no hay relación. Ella tiene vaginismo, no pueden tener relaciones sexuales y eso conlleva una serie de problemas que acaba haciendo que Esti, la protagonista, decida irse a Berlín donde vive su madre y empezar esa nueva vida en ese intento de reencontrarse como nueva mujer, con una nueva identidad, rompiendo lazos, saliendo del clan, huyendo del clan y rompiendo con todas las creencias. Pero lo interesante de la serie es ver esa evolución a través de la protagonista y cómo con los flashbacks y el presente vas descubriendo esa historia y te va haciendo reflexionar, yo creo que hasta de nuestra propia identidad, de nuestra propia libertad en estos momentos que estamos confinados y que nuestra libertad se ha visto alterada por la situación, no al mismo nivel, pero sí hace pensar a uno en qué punto estamos, dónde hemos nacido, dónde hemos crecido y qué es lo que estamos proyectando. Y hay un montón de temas que podríamos tocar con la serie. Incluso el jueves sacaré yo un artículo en el blog del instituto, pero tocaré otros temas. Y tú y yo habíamos decidido que podría ser interesante centrarnos en dos, que es la educación y el trauma transgeneracional, porque da para muchísimo solo estos dos temas. Creo que son grandes temas que se ven a lo largo de todos los capítulos y sobre todo yo creo que es entender cómo la influencia de la educación hoy en día puede artificiar nuestra personalidad, conformar nuestra manera de pensar, de hacer y de dejar de plantearnos y de cuestionarnos, porque cuanto más coaccionamos nuestra libertad, menos tenemos esa capacidad de reflexionar y lo importante que es que esta mujer, Débora en realidad, pero a través de la protagonista Esther Shapiro, busca esa libertad, se empodera como mujer y a la par rompe con todo lo que conocía, sabiendo que lo que va a encontrar es bastante complicado y difícil. No voy a seguir destripando porque hay cosas muy bonitas de la serie, entonces me quedo hasta ahí, pero creo que es importante
hacer estos mini spoilers o spoilers que he hecho para poder reflexionar y analizar, más allá de la educación y el trauma transgeneracional, cómo nos puede hacer ver a nosotros todo lo que nos muestra la protagonista, ¿no? Sí, yo me planteaba al acabar de ver esta serie, son 4 capítulos, se ven rapidito porque no son muy largos tampoco. No, Sí que han comentado lo que ponen ahora, que estaban viendo de hacer una segunda temporada. Supongo que da para mucha materia porque es interesante este ida y vuelta, atrás y adelante. Se llama Unorthodox, eh, o poco ortodoxo. Eh, está en en Netflix. Netflix. Mm. Y, y lo que se ve, claro, es un modelo basado en las creencias familiares, un modelo basado en el dolor, porque así como han vivido durante tanto tiempo persecución, asesinatos, pérdidas, han tenido que desplazarse, han tenido que dejarlo todo y dejar todas las costumbres, eh, se, se, dan cuenta como, o nos damos cuenta al verlo, como cuando algo nos duele tanto, ¿no? Nos cerramos en piña cuando sentimos que el agresor está fuera. Y aquí es clarísimo. El agresor viene de afuera, me va a hacer daño, espérate, gueto, de aquí no salimos. ¿Por qué? Porque nos tenemos que proteger. Y por otro lado, tenemos que recrear un sistema de pensamiento que haga que todo el mundo esté convencido de que tiene que cumplir con ese sistema, porque si no cumple, será eliminado. Incluso cuando ella se marcha, enseguida envían al marido y a un primo a buscarla en Alemania para traerla otra vez a Estados Unidos porque no puede marcharse o no, ya no tiene la posibilidad de decidir. Es más, tampoco decide ella con quién se casa. Es un matrimonio arreglado y, es el que te ha tocado. Ya sabemos que esto ocurre en muchísimos lugares del mundo, que hay muchos sitios en donde hoy, 2020, esto ocurre de manera similar. Pero es una serie que para mí es rescatable en el sentido de que incluye, como bien decía Haran, toda una historia transgeneracional de dolor, todo un arrastre de mochilitas de manera continua, con una intención clara de poder salvar lo que estuvo antes. O sea, en este caso, la guerra no ha acabado, continúa. En el inconsciente familiar es como que se está en lucha y se tiene que solventar todo lo que ha ocurrido anteriormente. Y después, como decíamos, sistemas familiares, claro, aquí te planteas, es un sistema en el que no hay educación, no hay posibilidad de acceso ni tan siquiera a cantar. O sea, si un día te levantas y quieres poner música, cantar, bailar, no puedes hacerlo. De hecho, no puedes decidir nada de tu vida. Y hay otros sistemas similares. Los mormones también tienen una formación en la que no pueden ir a hospitales, no pueden ir a escuelas, no van a educarse en ningún sitio y van a casarse y estar por la labor de mantener el sistema religioso. Y hay un libro que es de Tara Westover, que se llama An Education, que está traducido en las películas como una educación. Y ella hace exactamente lo mismo. Vive en una familia mormona, recibe violencia, en este caso, violencia de hermanos, de padres, no puede educarse, no puede ir a un médico, no puede vacunarse, no puede nada, de nada, de nada, de nada. Y cuando tiene 16 años, decide alejarse para ir a estudiar y se va a la universidad. Y para ella,
para ella es la educación me ha salvado. Por eso habla de una educación, el poder desprenderse a pesar del dolor. Esta chica era, bueno, nació en América y ahora vive en Londres y es un caso como muy similar a la serie, ¿no? Porque de alguna manera hay que generar un gueto o una manera cerrada de vivir. En el fondo, todos lo hacemos. En menor o menor proporción, el que hubierais tenido una educación, cada uno de nosotros, es porque nuestros padres decidieron que así se hacía y creían que era lo mejor. Esto no está ni mejor ni peor, es una formación diferente en la que nosotros, como occidentales, europeos, llamarle como queráis, vamos a ver coartada la libertad, no tienen identidad, no tienen posibilidad de valer por sí mismos, solo valen por si tienen hijos, si no están estigmatizados, o sea que hay una serie de características propias del grupo. En antropología lo veríamos como es un grupo cultural propio que tiene unas determinadas características. A partir de aquí hay otras formas de vivir, algunas más flexibles, con mayor entrada y salida, y otras con menos. Pero, ¿qué tal si nos muestras tu análisis del por qué llegan aquí? De por qué llegan al tipo de educación que tienen. Mm. Bueno, yo creo que hay varios factores, pero yo creo que el primero que estuvimos hablando, a que sean el gueto, es precisamente el trauma transgeneracional que tienen a raíz de la Segunda Guerra Mundial y ese dolor emocional que han inculcado de abuelos a nietos y seguramente a bisnietos que continuarán con ese dolor si no se trabaja. Y hay algo interesante que yo creo que de ahí, que comentabas también con esta otra película de An Education, que tiene el paralelismo con Deborah Feldman, y es con respecto a dónde vuelven, que vuelven a Berlín, ¿no? O sea, que la protagonista y la autora, donde deciden volver es a Berlín, seguramente porque hay mucho dolor allí aún que hay que sanar. Y, y creo que todo ir constituyendo este tipo de educación que es cerrada, donde limitamos, donde incluso hablan del peligro de estar fuera, porque hay otras cosas interesantes en la serie como que no tienen acceso a tecnología que usamos nosotros en el día a día. Hay una escena bastante Internet, graciosa. no pude. Exacto, no tiene internet. Hay una escena muy graciosa cuando el esposo de Esther está buscándola por Berlín y quiere preguntarle al móvil del Moise, ¿no? Que le dice, ¿dónde está mi mujer? ¿No? Y no sabe muy bien cuál es el uso. Pero lo interesante es cómo el haber estado alejados de esa realidad, porque lo viven como el peligro, cualquier cosa que no sea la comunidad se vive como peligro, ha hecho que aún se encierren más y se protejan a través de esos dogmas, de esa cultura, de esas tradiciones, porque eso es lo único que les hace sentir seguros y estar unidos. Entonces, tiene mucho sentido que a través de ese trauma que han vivido y que ha hecho que como comunidad tuvieran que desplazarse y huir para poder salvar la vida, sea lo que haya fundamentado esa educación en la que están viviendo hoy en día y que es interesante porque estaba buscando en Wikipedia cuánta gente forma parte de esta comunidad hasídica de los Satmar. La Wikipedia española ponía 120.000 y en la inglesa 85.000. No sé realmente cuál es el número, pero parece ser que es una gran comunidad y que, claro, solo se relacionan entre ellos. Entonces, a mí de lo que me gustó de estar haciendo este análisis de la historia de un ortodox y de la educación y del trauma es el peso que tiene precisamente el no haber solventado el dolor y el pensar que tenemos que seguir llevando la mochila del otro, porque eso configura un pilar en la construcción de esa nueva sociedad. Y creo que había otro tema también que habíamos comentado,
Y es que la protagonista crece creyendo que ha sido abandonada por su madre y ese es otro gran trauma que hay dentro de la historia ya a nivel individual y cómo vamos cargando con las historias y las lealtades familiares, pero a la par estamos viendo nuestros propios traumas que nos impiden también o avanzar o tomar ciertos pasos, ¿no? Entonces, a mí me interesó mucho ver el impacto que tiene el trauma transgeneracional con las tradiciones y la cultura de estas comunidades que, como tú bien dices, no son las únicas que viven dentro de este marco y que muy probablemente podríamos analizar muchísimas de ellas, sobre todo porque teniéndote a ti, que eres antropóloga, pues podríamos sacar muchísimo más jugo, me quedaría con algunos conceptos clave, que sería el vínculo hace la fuerza en una comunidad y el tener un propósito hace que aún se unan más y sean más cerrados. Pertenecer al clan es algo muy importante para las personas, los excluidos sufren mucho y sufre el sistema familiar. La creación y la transformación de nuestra identidad necesita de la educación y del entorno para poder constituirse y los límites en positivo y en negativo pueden alterar mucho la manera de vivir. La verdad es que yo creo que podría seguir contando más cosas, pero me quedaría con este triángulo, ¿no? De cómo el trauma de una generación influye en cómo continúan viviendo hoy en día en presente una comunidad y cómo la necesidad de libertad de la protagonista le hace volver al lugar donde se inició todo, que es Berlín. Sí, y me gustaría aprovechar estos puntos claves que son educación y trauma transgeneracional para que hicieran la reflexión de qué característica básica creéis que tuvo la educación que habéis recibido de vuestros padres o por el tipo de escuela a la que fueron o por el tipo de historia familiar, qué era lo básico, lo que se transmitía en vuestras familias. A partir de aquí, buscar si, por ejemplo, como ocurre en este caso, la explicación es nadie va a ninguna escuela, todos se quedan aquí, nadie canta, si alguien canta o alguien baila o alguien hace música, eso atenta contra la tristeza del grupo, por lo tanto no vamos a permitirlo. Aquí se está de duelo, se visten de negro, van de oscuro, es como muy lúgubre todo, ¿no? Como si Sí, todavía estuviera transitando por un proceso doloroso. Por lo tanto, aquí no se ríe, aquí no se celebra, aquí no se estudia, aquí no se puede ir al exterior, porque lo que se ha vivido es un conflicto de agresión y la necesidad es vallar tanto la salida como la entrada para proteger al grupo. Entonces, la reflexión es la misma para cada uno de vosotros. La reflexión es qué sistema familiar habéis tenido, cuál es el dolor que estaba detrás de esas elecciones y si tiran del hilo hacia atrás, qué es lo que podéis encontrar ya no a nivel parental, sino a nivel transgeneracional. Hacer esa reflexión porque es interesante cómo hay gente que, ya decía ayer cuando hablábamos de la peli, es como hay otras educaciones con menos extremismo en cuanto al dolor, pero no por ello no dejan de ser creencias transmitidas de padres a hijos. La creencia de que se tiene que ir a un tipo de escuela, si son religiosas o no, si tienen que hablar 10 idiomas los niños o uno, si tienen que ser, por ejemplo, superdeportistas o no, más que deportistas, otros padres serán más de cultura y otros más de música y otros más de laissez-faire, ¿no? De dejar hacer.
lo que se quiera. ¿Cómo es tan variable? ¿Cómo puedes pasar de una escuela Montessori o Waldorf a una del Opus sin decir que hay una mejor o peor? Simplemente son diferentes. Cada una toma prestado, o los padres toman prestados de la historia familiar ese dolor y cómo lo van a materializar a través de la educación de los hijos. O sea que poca libertad tenemos. Ya digo, hay extremos como pueden ser este grupo, los grupos mormones o en este caso esta comunidad, pero hay de todos los colores. Hay lugares donde la exclusión está al abrir y cerrar de boca, porque cualquier cosa puede hacerte colocar en una posición de no me recuerdes el dolor. Y ahí hay una película maravillosa que yo la he hablado en otros momentos en relación al transgeneracional, que es Coco. Oh, Los qué dibujos bonita. animados, en donde el dolor de tatarabuelos hacen que un niño no pueda tocar la guitarra. Y eso es hoy, no tiene nada que ver con la historia transgeneracional, pero el trauma se sigue repitiendo. Y por otro lado es interesante, Aran, cuando hablabas de esta chica cuando regresa a Berlín y la idea que tenía de que su madre le había abandonado, porque un niño, cuando en un momento un niño tiene demandas, un bebé tiene demandas, la única forma de pedir es la del bebé llorando. Poco a poco vamos aprendiendo a hacerlo de otra manera, pero tenemos que aprender a regularnos en aprender a gestionar nuestras propias necesidades. Y hay momentos en los que si el niño no se siente atendido, escuchado, no le prestan la atención, no puede regularse. Y cualquier trauma hace eso. Esta es una comunidad que vive bajo un trauma y busca la homeostasis en su interior nada más. No puede regularse de otra manera. Por eso no puede tener relaciones de crecimiento evolutivas, de salida, de encuentros. Pero es que a una persona le pasa lo mismo. Da igual que sea una persona viviendo el conflicto como una comunidad entera. Una persona, un niño, un bebé o muy chico tiene un trauma y lo que va a vivir es esa falta de conciencia de sus propias necesidades y por eso se puede entregar al grupo, por eso puede ni tan siquiera reflexionar de que yo tengo la posibilidad de decidir estudiar o cantar o hablar o con quién casarme, pero aquí no, porque aquí se está viviendo bajo un trauma. Ya que si en algún momento alguno de vosotros no ha podido salir y decidir por sí mismo, puede retomar el camino hacia atrás para ver dónde quedó el inicio de esa desregulación. Y sobre todo aquellas personas que hacen cosas y más y más y más y más y más por los demás, que podría ser, yo no escucho mis propias necesidades y solo vivo por las de los demás, ahí me tengo que preguntar en qué momento creí que si yo no daba, dar a mamá, a papá, a la familia, al medio, si yo no estoy en esa posición de dadora, y esto ocurre, ojo, atención, mucho a los terapeutas, porque es la posición, o el personal sanitario, es la posición de dar, si yo no estoy ahí, no voy a tener valor en el grupo. Y una vez más, si yo no valgo dentro de un grupo, pues que me van a eliminar. ¿No? Aquí alguien decía, las mujeres de mi familia materna No conducen. no conducen autos. Yo lo he intentado y me cuesta mucho, claro, fidelidades familiares. Pero mira, mi amor, a ver cómo te llamas. A ver. Lau. Lau Alvarado. Tú puedes subirte a un coche o antes, imaginar que te subes a un coche, cerrar los ojos,
Allí enfrente está toda la familia, todas las mujeres de tu familia que no pudieron conducir, mirarlas y decirles, hoy lo puedo hacer y sigo perteneciendo. Soy una más, aunque haga algo diferente, soy una más. Nunca vamos a poder ser excluidos si nosotros no dejamos esa exclusión, ¿no? Hay ciertas cosas, sí, que no impiden, nos impiden avanzar, pero también hay que darse los permisos necesarios, porque ellos han vivido de esa manera en relación al dolor. Y tenemos que salir del dolor, ese dolor ya no existe, existió en otro momento. Y tenía sentido Porque en si otro no, momento. la lealtad te impide ser y hacer lo que tú quieres vivir. Recuerda, soy una más, aunque lo haga diferente. Es más, tú puedes decir, yo puedo conducir, yo lo puedo hacer, yo puedo ser abundante, porque ahí también entramos. El día que hablemos de éxito, la abundancia va en relación a las creencias familiares o el esfuerzo. Si el trabajo no se hace con mucho esfuerzo, es que los otros lo tuvieron tan difícil que yo como me lo voy a poner tan fácil. O sea, hay muchísimas creencias en las que no podemos soltar esa fidelidad. Y yo creo que es hora de decir, lo puedo hacer diferente porque vosotros quizás lo tuvisteis tan difícil, pero me lo dejasteis fácil a mí, porque hoy estoy aprendiendo a hacerlo de otra manera. Y si no hubieran hecho ellos hasta donde pudieron hacer, nosotros seguro que estábamos atascados un poco más atrás. Es como si ellos no hubieran aprendido a hacer fuego, nosotros hoy estaríamos buscando cómo comer crudo todavía porque no conoceríamos el comer cocido y nuestro cerebrito sería más chiquito. O sea que nunca los que estuvieron antes han querido que nosotros lo pasáramos mal, todo lo contrario. Han hecho siempre. Seguro que aquí hay gente que cada día busca hacer cosas, sí, padre o madre, a todos. Seguro que buscan hacer cosas para encontrar un beneficio y se lo van a llevar a la tumba y no compartirlo. Pues como que no, ¿no? El que inventó, no sé, la lamparita, el coche, el teléfono o cualquier otro medio, no lo hizo para quedárselo para sí mismo. Me lo disfruto yo y el resto no. Pues los que estuvieron antes han hecho lo mismo. Todos nos sacrificamos para que todos estemos mejor y vayamos a tener una vida más cómoda de la que hubo en otro momento. Y aquí hay otro mensajito, a ver si podemos contestar. En mi Aquí familia dice, siempre hay hermanos excluidos. Por más que lo intentemos, siempre hay uno que tiene que estar fuera. Bueno, por ahí le ha tocado. Por ahí es el que le ha tocado participar de eso o ser el rarito, por ejemplo. Nosotros de alguna manera somos un poco raros con respecto a otros que piensan de la enfermedad o de la vida de una manera distinta. Pero a mí me da igual, yo sigo perteneciendo al mundo entero a pesar de pensar diferente. Y así es como en el fondo podemos mirarlo. Si anda, no lo había enfocado nunca de esta manera. Sí, pero hay que mirarlo siempre y darnos los permisos. Sí. Y ahora, ¿había algún otro tema? Porque has hecho unos escritos monumentales. a ¿Algún ver, otro tema que quisieras rescatar? bueno, había un tema que es simplemente una recomendación, que aparte de los 4 capítulos de la miniserie, hay un añadido que es el cómo se hizo, que recomiendo que también se vea porque es muy interesante ver cómo se construyó esta serie. Durante 2 años tardaron en hacerla. Fueron e investigaron con gente que ha salido de la comunidad para poder conocer cómo es esa experiencia tanto de estar dentro como de salir. Inclusive el personaje del primo, el Moishe,
Mm. Él fue parte de la comunidad Sandmar y también se marchó y lo eligieron luego también bueno, como parte del Como elenco, actor. pero lo interesante es que hace ese rol, ¿no? Y a mí ese personaje me interesó muchísimo y creo que también tiene mucho jugo por la Mm. historia de que él se marcha, pero cuando se marcha de la comunidad, alguien está preguntando cuál es. Es un ortodox. Cuando se marcha de la comunidad, lo hace para ir a buscar el vicio. O sea, no está desarrollando su nueva identidad, sino que está huyendo, está en contacto con todo el vicio y lo que hace es volver. Porque lo que echa de menos es justamente pertenecer al clan. Y hay una escena, no sé si te acuerdas, cuando están por irse, en la que el rabino le ha dicho que recuperará a su mujer y a sus hijos si hace esto Y por el hace esto. primo. Mm. Y precisamente lo hace y busca todas las maneras de torturar psicológicamente a la protagonista para traérsela de nuevo porque su anhelo es pertenecer, aunque no quiere ser parte de todo eso. Está en una confrontación y una dicotomía constante. Y creo que ese personaje tiene también mucho, mucho, mucho para analizar y muy interesante el que hayan empleado una persona que realmente vivió en todo eso. Y otra de las cosas que también es interesante de analizar de la serie es que el que hace rabino fue rabino también, pero Mm. también lo dejó. Y cómo la comunidad gira en torno a lo que dice y hace o cree que ha de ser el rabino. Las decisiones las toman el rabino junto con los padres. Como tú bien decías, los matrimonios son arreglados. Mm. Entonces, ¿quién será la elegida para mi hijo o quién será el elegido para mi hija? Y todos son decisiones que se toman como comunidad. No existe la elección, la posibilidad de decidir qué quiero hacer, con quién quiero vivir o cómo voy a vivir mi vida. Creo que eran otros puntos que se podían rescatar que son Sí, y es interesantes. súper interesante lo del Moche, del primo, porque cuando algo se nos ha prohibido mucho, y esto tenerlo en cuenta todos, cuando le prohibimos a un hijo algo, ¿qué va a hacer? Va a ir a buscarlo, ¿no? O sea, en lugar de hablar o explicar o poder compartir las ideas de cada uno, la prohibición de esta forma hace que después sea tan gustoso que van a ir a buscarlo. Y hay una escena que es lo más paradójico, que es cuando él se baña en un río. Sí. Si la vais a ver, bueno, lo siento. ¿Qué hemos Se hecho baña las en dos pelota, spoilers? se tira, se saca toda la ropa, un tío ortodoxo, imagina cómo va y en Alemania hace lo que no ha podido hacer en su vida. Por eso ahí va a buscar eh, todo lo que no ha sido permitido, porque en realidad a él le gustaría estar fuera y no dentro, pero dentro tiene a su mujer. Sí que habla también del perdón, hay una escena muy bonita que no os voy a decir encontrarla vosotros, donde llega el perdón. Hay varias escenas con varias personas en donde se ve Sí. muy claro cómo no se puede juzgar, no se puede catalogar las cosas de buenas ni malas. Por eso digo, no es que sea mejor ni peor, simplemente es una manera de vivir y es la manera de vivir que han encontrado ellos a partir del dolor. Ahora, cada uno de nosotros ha encontrado una forma de estar que puede ser transitoria también a partir de nuestros dolores y de los dolores familiares y que en algún momento, si los solventamos, podemos vivir de otra manera. Por eso digo, puede ser transitorio. O sea que es un viaje de vida. Cada película nos puede enseñar montones de cosas y esta yo creo que es maravillosa para ver muchísimos aspectos de identidad, de apego, del sentir de abandono, de la soledad, de la De la lealtad. sensación de contrariedad
de injusticia, de montones de conflictos, los tenéis resumidos en en esta serie que viene con 4 capítulos. Bueno, muchísimas gracias, Aran, por haber Sí, compartido así esto y tenía muchas muchísimas ganas. gracias a todos los que habéis estado. Sí, yo también muchas ganas de compartir contigo, porque además ha hecho un escrito súper bonito, ya lo veréis, a partir del jueves colgado en la página web. Alguien está en una crisis personal, te acompañamos. Eh, Piensa que de todo se sale, todo, todo tiene una entrada y una salida, y al final de cualquier túnel oscuro siempre hay luz. Un abrazo muy, muy grande. Un Hasta beso. prontito, mis amores, a todos. Un abracito. Chao.